Buenas noches a todos. Son las 8:30 de la noche en México, diferentes horarios al resto del mundo. Quiero darles la bienvenida y me da gusto tenerlos presentes aquí en esta sesión de este mes. Es una sesión que me parece muy interesante por muchas cosas. Una de ellas, que es un médico joven el que nos va a dar hoy esta sesión, probablemente el más joven de los ponentes que hemos tenido recientemente en nuestras sesiones. Es un médico argentino que hace algunos meses me enteré que había tenido una idea acerca de cómo resolver un problema al que nos hemos enfrentado algunos países como México, Argentina, Colombia, bueno, muchos países que no tenemos acceso a ciertas eh, eh, tecnologías que han estado en boga y que a partir de un desarrollo de un producto tecnológico se han ido generando muchísima información científica alrededor y nos obliga a pensar que deberíamos de utilizar o no utilizar un sistema tecnológico. Durante muchos años, los médicos hemos sido consumidores de tecnología, muchas veces extranjera y muchas veces de países productores de tecnología como son Estados Unidos o algunos países europeos, y pues tecnología desarrollada por otros, por centros muy masivos de producción tecnológica y de producción de implantes y de desarrollo de materiales que utilizamos y que se nos vuelve una necesidad. Y el día de hoy me parece interesante la propuesta de la juventud que vio un problema y este problema se volvió la oportunidad de desarrollar un sistema que ya nos presentarán. Entonces, Santiago, buenas noches. Pues, nada más voy a decir Santiago porque de nuevo ahorita tú nos dices tu apellido, porque siempre me cuesta un poquito de trabajo. Santiago es médico, a él lo conocí recientemente en el Congreso de la Flamesip. Santiago Sinisalchi, Siniscalchi, perfecto. Sinicalchi. Santiago Sinicalchi es médico ortopedista. Él se formó en el Instituto de Iputren, ahí con el equipo de cirugía de pierna, tobillo y pie, comandado por el Vasco, que todos conocemos al doctor Guillermo Arrondo como un productor de ciencia, un productor de muy buena educación y un productor también, ese hospital de médicos que están a la vanguardia y que están empujando siempre por generar algún tipo de difusión científica y de generar nuevas ideas también en nuestra especialidad y bueno, en el área de pie y tobillo de una manera muy prolífica y pues con mucho empuje. Eh, Santiago trabaja en el Hospital La Trinidad, en el Centro Talus, en Estudiantes de La Plata y en algunos centros de imagen. Y bueno, pues tampoco quiero abusar de el micrófono y prefiero entonces ya que pasemos directos contigo, Santiago, para que pues nos presentes lo que vienes a presentarnos hoy, esta parte de innovación y de fuerza juvenil a la ciencia y al desarrollo de cosas. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos y gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación y muchas gracias por lo de joven. Estamos muy bien. Muchas gracias. Espero por lo menos que les sirva y cualquier duda, cualquier consulta en el medio pueden frenar. Si se torna muy aburrido también, algún comentario como para poder ayudarme a que sea un poco más dinámico. Pero bueno, como explicó bien Martín, ahora les voy a contar, por lo menos mi caso en especial, de cómo se me ocurrió al principio solo, al principio por ahí por la necesidad de conseguir una solución a una problemática que creo que nos afecta a todos los países subdesarrollados o a los países del tercer mundo, que por ahí no tenemos acceso a esa tecnología de cabecera. Pero bueno, para empezar me presento, yo soy Santiago Siniscalchi, médico traumatólogo, cofundador de CNSMed. Esto es importante que se los pongo ahí, soy médico recibido en la Facultad Barceló, más adelante les voy a explicar por qué. Y obviamente, como dijo Martín, es residente y fellow del Dupuytren.
Acá para empezar, como empezó todo, el vasco generalmente cuando viaja por el mundo o vuelve a nosotros, a los residentes o a los fellows, siempre nos encarga alguna clase para preparar. Y en este caso lo que hizo cuando vino a mí me encomendó a estudiar, a averiguar, a preparar una clase de lo que se estaba en ese momento. Yo estaba en el 2019, 2018, más o menos emergiendo a nivel mundial, que era la tomografía con carga. Entonces, a medida que, como todos vimos al principio, cuando empezó, por ahí era un poco más no tan aceptada la tomografía, pero sí iban presentando distintos trabajos y se podían tener distintos tipos de informaciones. Entonces yo le hice una presentación básica de las diferentes patologías que se estaban estudiando, de todo lo que realmente está avanzando, y a mí personalmente me generó un cambio en cuanto a la mentalidad y al pensamiento en cuanto al diagnóstico de la patología de pierna, tobillo y pie, como un estudio para mí por ahí tan importante. No esté al alcance de todos, y que lo que fui descubriendo a medida que fui dando las charlas, que era increíble que el limitante no sea la aceptación real del médico, sino, como ven acá ustedes, la limitación en cuanto a la accesibilidad, como bien dijo Martín. Yo ahí les puse un relevamiento que hice en las diferentes presentaciones que fui haciendo, cómo están distribuidos a nivel mundial los tomógrafos con carga, y ustedes ven que en Estados Unidos está el 48%, el 40% en Europa, el 7% en Asia y un 3% nada más en América del Sur, que eso corresponde uno a Brasil y uno a Chile. Además de eso, no solo es que están en esos países centralizados, sino que están centralizados en las grandes ciudades. Ellos mismos tienen el mismo problema de las zonas aledañas a las zonas centrales que tampoco tienen ese acceso. Entonces, toda esta problemática, como dice bien ahí abajo, me obligó y me forzó a buscar algún tipo de solución para no seguir quedándonos atrás en todos los avances que iban apareciendo a nivel mundial. Y es así como en el 2019, como ven ahí, les comparto mi primer bosquejo, que fue después de dar la charla, cuando me comentaron que por ahí había alguien interesado en desarrollar el producto, en desarrollar una idea. Yo le comenté esta idea, entonces pasé a dibujarla en papel como me la venía imaginando, que ahora es mucho más fácil con la inteligencia artificial y con todo, pero bueno, en esa época no estaba tan desarrollado. Entonces me ideé más o menos una prensa simple como todos ven ahí, y después lo que hice fue pasarlo a la impresión 3D, que para mí era el material más importante para hacer una maqueta, y más por mi fanatismo por el medio ambiente, entonces cerraba por todos lados. Acá les muestro mi primera startup, que la fundé en el 2019, que como ven ahí se llamaba Chance to Change. Arriba les muestro acá cómo empezó todo el procedimiento del producto que después van a ver terminado, cómo fue cambiando y cómo fue variando, por ahí para entender que por ahí la primera idea que se nos ocurre no es la idea resolutiva y la idea final, cómo va a ir mutando y cómo depende de nosotros estar abierto a ir incorporando distintas opiniones, ideas. Para empezar, la primera vez como lo había hecho, como ven acá, como bien pensamos todos los traumatólogos, la forma que tuve de calcular el peso que yo le aplicaba a la pierna era calcular el paso de rosca, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, con una balanza que también la tuvimos que desarrollar nosotros, fue un poco aprender un poco de ingeniería electrónica, con un sistema Arduino especializado como una balanza, calculamos más o menos cuánto era una vuelta de rosca equivalente a kilo de peso para después poder replicarlo. Pero bueno, como van a ir viendo más adelante, eso se torna un poco más engorroso en cuanto a hacer un método reproducible por todos y mantener siempre el mismo peso. Lo que le puse acá abajo también era otro de los proyectos que nosotros teníamos, donde hacíamos charlas educativas. Generalmente yo tengo un pensamiento un poco más enfocado a los que están empezando como yo, que son medio más inexpertos, o a los residentes, que somos los que más ayuda e información necesitamos para sentirnos más seguros en quirófano, y también para poder ayudar al paciente y no equivocarnos tanto. Entonces la idea que habíamos tenido acá era ponerle una cabeza, una cabeza, perdón, una GoPro en la cabeza, en este caso al vasco, donde filmábamos toda la cirugía, y después lo que hacíamos era dar una charla en YouTube o en Twitch, donde presentábamos una clase normal y íbamos viendo conjunto con el vasco qué problemáticas tenía en la cirugía, cómo las podía resolver, o sea, básicamente poder meternos ahí en la cabeza. Pero, como les dije antes, por diferentes problemáticas de la vida que van pasando, a todos nos van pasando por ahí, después, casi en el 2020, sufrimos como una crisis en el equipo. Hubo una separación del equipo que era el que estaba conmigo acompañándome en ese momento, por lo que decidí suspender el proyecto, casi dejándolo.
sumándole también a las diferentes problemáticas que van a tener ¿Ahorita que ibas esta... a entrar o qué? ¿Cómo? Ah, ya. Perdón, pensé que había preguntado algo. Después, como le decía, las diferentes problemáticas también fueron eso que está ahí en el medio, que no es poco importante, creo yo, para cuando alguien tiene una idea. Generalmente somos recelosos de compartirla. Yo con el tiempo fui aprendiendo que mientras más la compartimos, mejor es. Pero bueno, uno tiene que buscar la forma de resguardarse y sentirse seguro. Yo acá tuve una mala suerte que contacté a una persona que por ahí no era la idónea y hizo una mala presentación de la documentación. Tuvimos que salir corriendo a invertir un poco más de plata y a buscar un abogado un poco así más idóneo para la situación, porque si no perdíamos la patente y quedaba de dominio público. Entonces todo el sacrificio que nosotros habíamos hecho iba a quedar a libre para cualquier interpretación y uso. Y obviamente los dos anteriores terminaron comiéndome la cabeza y generando una fatiga, una desmotivación y lo más importante por ahí para nosotros, yo acá soy de clase media, o sea, me estoy manteniendo yo con el trabajo que tenemos, entonces era mi principal inversión. Entonces ya a medida que íbamos aumentando y creciendo los gastos, se complicaba un poco. Pero bueno, todo eso malo sirvió malo no, todo ese aprendizaje que tuvimos en ese tiempo sirvió como una reflexión hasta el año 2022, donde retomamos las riendas del proyecto y volvimos con todo ya preparados y con un foco un poco más importante. Tuvimos la suerte de siempre estar acompañados por ahí, por el Vasco, por la gente de Samesip, donde nos dieron un lugar en el Congreso de Monteseira que había sido en Rosario, donde pueden ver ahí, tuvimos nuestro primer stand, donde pudimos por primera vez compartir por ahí con colegas a nivel internacional y mismos con Samesip o los hermanos Wagner que estaban de Chile que habían venido y poder intercambiar esas ideas. Acá está como lo hicimos a mano nosotros el stand para que vean que no siempre es por ahí más fácil llegar al objetivo, sino que hay que hacer un poco de trabajo entre medio. Seguido a esto, también el mismo 22 fue como una cadena de sucesos, lo que va a empezar a pasar ahora, como para ir pensando, ir interpretándolo. Tuve un encuentro en San Mesipo con el doctor Myerson, donde le comentaba el proyecto, se lo mostré, y uno de los principales consejos que me dejó, y creo que ahí fue donde empezamos a hacer el clic, donde empecé a hacer el clic principalmente yo, es armar una startup, que es una palabra que era totalmente nueva para mí, por más que ahora ya lo puse en la diapositiva anterior, para ese momento yo no entendía lo que realmente significaba. Por ahí, siendo médicos, salir de este ámbito es un poco más complicado. Entonces, así como siguiendo el consejo del doctor Myerson, tuve la idea de arriesgarme, e ir a eso que dice ahí, que es Expo Medical, que es una exposición donde todos los hospitales internacionales, nacionales, muestran sus productos, sus ortopedias, distintas fábricas, y es más que nada como un shopping para los médicos y para el ámbito médico donde todos ponen los productos y todos lo van mostrando. Exponerme ahí me llevó a hacer un contacto con alguien de Rosario y empecé el viaje de lo que ahora sería emprendedor o emprendedurismo, que empecé a buscar algún tipo de ayuda en este ámbito donde me habían aconsejado. Para ese momento, después de eso y siguiendo el consejo, dejé de ser yo solo, incorporé a alguien muy importante para SNS Med, que es lo que somos ahora, que es Bautista Farfaglia, que es mi cofundador, digamos, mi socio. Exacto, el socio y bioingeniero, que como ven arriba logramos combinar la clínica que traía yo de mis ideas con la capacidad técnica que tienen los bioingenieros y una diseñadora industrial que era la misma que me había ayudado en el stand, que es muy importante también para el desarrollo. Este es el artefacto que cambiamos del primero rudimentario que vieron, todo grande, tosco, calculando el paso de rosca al peso. Lo que hicimos fue segmentarlo, dividirlo para que sea más liviano. Seguimos haciéndolo en impresión 3D. Logramos adaptarlo a la mayoría de los tomógrafos convencionales. Y lo más importante, que tuvimos que hacer un repatentamiento, es esto que ustedes ven acá, que es la tapa neumática. Pasamos de hacer la fuerza por el paso de rosca en los kilos de peso a hacer una fuerza neumática basada en los milímetros de mercurio. Como les había comentado, lo de la facultad era importante para mí porque creo que también la suerte generalmente es amiga de la acción, pero tuvimos suerte en que la facultad donde yo hice medicina abrió un programa de incubación. Los programas de incubación, para los que no tienen idea, es cuando agarran un proyecto primario, como era el nuestro, por ahí que no teníamos tanta idea y tanta expertise de lo que estaba pasando,
y le empiezan a incorporar y lo empiezan a meter en el mundo del emprendedurismo, en el mundo más de una startup o de formarlo. Lo que ven acá, que estábamos pensando todos nosotros, son toda la información que nos trataron de meter en la cabeza, que realmente era un montón, cosas de aprender de Canva, pitch, inversores, vesting, un montón de cosas que yo la verdad no tenía idea, nunca había pensado que iba a llegar a intentar o necesitar aprender. Salimos destacados, obviamente, de la incubadora, que es acá donde fuimos premiados como startup destacada dentro de las 10 que se habían presentado, 10 y 15, y nos dio la posibilidad de presentarnos en una charla a nivel nacional, que es Innovación en Movimiento. Todo esto por fuera de la medicina, como para que vean que también en el caso de que vayan haciendo un proyecto, siempre hay que ir abriendo, digamos, el camino, ir allanando, ir siguiendo todo lo que hay que hacer correctamente para formar la startup. Innovación en movimiento es lo que nos abre la puerta a lo que para mí generó un cambio total en la startup, que es a donde estamos ahora, que nos vinculó, nos seleccionaron para estar en Incubate, que es la incubadora, al igual que yo les había contado en mi facultad, pero a nivel de la capital federal, que es desgraciadamente y no correctamente lo más importante de Buenos Aires, creo yo. Pero bueno, acá está la segunda etapa, donde también en el gobierno de la ciudad salimos como startup destacada. Y eso fue algo increíble para mí personalmente porque me abrió las puertas a dar charlas en lugares impensados o a poder dar un pitch en lugares impensados, como ven ahí en la foto del medio, donde estuve en el planetario. No sé si tuvieron la suerte de venir a Buenos Aires, pero es un lugar muy icónico para nosotros. Y el video que ven de la derecha, yo creo que para mí también es muy importante a nivel personal, porque eso es el Teatro Colón, que es uno de los teatros más importantes de la Argentina, el Salón Dorado. Ahí pudimos dar una charla, un elevator pitch, que es un pitch de un minuto, para que vayan aprendiendo la terminología, y pudimos presentar y mostrar nuestro proyecto. Hasta acá yo lo siento como un punto de quiebre, yo creo que a partir de acá yo dejé de verme de esta manera y empecé a verme como realmente creo que estamos ahora como una startup, a pesar de que mis amigos siempre que me vean o hablan, me sigan viendo de esta manera y me siguen comparando con esta película. Pero bueno, a partir de ahí lo que hicimos algo muy importante, no solo tuvimos la clínica y la ingeniería, sino que empezamos a sumar distintos advisors a nivel de las fundaciones de emprendedurismo, a nivel internacional en España y, no poco importante para todo el desarrollo, todas estas imágenes que ustedes ven en la charla, que para mí es muy importante la presentación, incorporamos también a una licenciada en Relaciones Públicas. Ya con todo esto empezamos a tener un crecimiento. Esto generalmente en el ámbito del emprendedurismo se compara con un iceberg donde uno ve todas las cosas lindas que están acá, pero no ve todo lo que uno está atravesando y lo que tiene que terminar de formar y hacer para lograr llegar al objetivo, que es lo que uno se planteó desde el principio y a veces todas estas problemáticas, como les mostré al principio en el primer proyecto, pueden llegar a hacer que uno deje de hacer lo que realmente le gustaba. Pero bueno, en la temporada 25-26, que es lo que ven ahí, tuvimos que empezar a ponernos nuevos objetivos. Esto del pago de las patentes internacionales, teníamos que empezar a delimitar en qué países íbamos a patentar lo que habíamos realizado, la incorporación de nuevos centros donde podíamos trabajar, que eso nos trajo una nueva problemática que teníamos que analizar más tomografías, más pacientes, más tiempo y el único que hace la mano de obra en cuanto a análisis soy yo, entonces eso iba a ser un cuello de botella y iba a complicar un poco más el desarrollo que íbamos teniendo. Por otro lado, queríamos desarrollar un software porque necesitábamos que era muy importante todas esas imágenes que nosotros estábamos generando, lograr analizarlas de la manera que nosotros la teníamos en la cabeza y poder explayarla en algo gráfico para que se pueda ver. Y obviamente que nuestros compañeros y el ámbito y nosotros mismos queríamos generar algún tipo de trabajo de validación para que no sean dos chicos mostrando un aparato que hace fuerza y quede simplemente en eso. Y como hito o como desafío que se nos había colocado y se nos había planteado, por suerte, es la colocación del stand en el congreso que comentó bien Martín, donde nos conocimos, que ahí tuvimos la posibilidad, gracias al Vasco y al Pablo Segura, que nos dieron un lugar para poder demostrar todo lo que hacíamos. Así que todo eso que les comenté tenía una fecha límite de mayo del 2026. Tomando todas esas problemáticas, lo que hicimos nosotros, ya agarrando el toro por las astas, digamos, decidimos patentar en los países que están ahí.
Tenemos la patente en todos esos países, Argentina, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y en Chile. Logramos tener nuestro primer contrato comercial, que para una startup es, si no es el hito más difícil, es uno de los más complicados como para dejar de ser un proyecto y pasar a ser algo serio. Nos concentramos en generar los trabajos para lograr la validación, como ven ahí. Tenemos ese el que dice arriba, Premio Florencio Fiorini, es una fundación importante acá donde estaba el UADE, que es una facultad, y la Academia de Medicina Nacional. Presentamos un trabajo que lo que hicimos nosotros es similar al camino que hizo la tomografía con carga. Agarramos y estudiamos pacientes con radiografía con carga versus radiografía con carga versus el SIMP, que es nuestro aparato, y el SIMP versus el SIMP. Lo que demostramos con el análisis del bioingeniero es que la radiografía con carga versus radiografía con carga tiene más error que el aparato del estudio entre el SIMP versus el SIMP. Ese fue cualquier cosa, si lo quieren, se lo podemos compartir para que lo vean. Y después en el trabajo en el Congreso de Flamesip presentamos un trabajo, que ese también se lo podemos compartir si quieren, donde empezamos a evaluar el área sindesmal, la rotación del peroné, la rotación de la tibia, empezamos a cambiar el paradigma de estudios lineales que se venía realizando en cuanto a la inestabilidad de tobillo y pasamos a hacer algo más volumétrico y más de, digamos, una interpretación más tridimensional del segmento. Los diplomas que les comenté antes de la incubación. Esto es que está abajo, que tenemos una oficina acá en el Parque de la Innovación, cerca, enfrente del Estadio Monumental de River, se abrió un hub tecnológico que sería como un ambiente, un lugar donde están todas las empresas tecnológicas innovadoras a nivel nacional y nos conectamos con la empresa, con la red, perdón, internacional IDEX, que se encarga de la conexión de emprendedores a nivel nacional. Después de todo eso que les comenté y todo ese desafío, llegó para lo que nosotros era lo más importante, que era el Congreso de Samestip y Flamesip. Ahí les puse unas fotos para que vean y entiendan lo que fue, donde tuvimos la suerte también de conocer a Martín, que Martín logró que podamos estar acá y charlando con ustedes, que para mí es algo muy valioso también, pero nos dejó un networking, que networking por ahí para nosotros también es una palabra complicada, pero es como un trabajo de red entre comunicación entre nosotros mismos para ir aprendiendo, ir conociéndonos. Pudimos hablar otra vez con Myerson, mostrarle el avance, con el doctor Monteagudo, donde él nos dijo las diferencias que él ve con el tomógrafo con carga, diciendo que le gusta dentro de todo un poco más el artefacto que nosotros desarrollamos, porque uno le puede aplicar la carga que uno necesita o que uno quiere o que uno busca. Y no que el paciente resguarde por ahí un poco el pie si se siente intimidado porque lo están mirando, si le duele el pie o algo en la tomografía y cambia el resultado. Logramos en un módulo de inteligencia artificial presentar lo que le voy a mostrar ahora adelante, el software y el hardware. Logramos sacar con distintos médicos para realizar algunos trabajos futuros para seguir desarrollando la validación que está ahí abajo y encontramos nuevas direcciones que les voy a mostrar en la última diapositiva de los desarrollos que estamos realizando. Pero bueno, ya llegamos a la estrella y al lugar principal. Del lado izquierdo les puse el video de cómo se toma el estudio. El paciente, ahora cuando vuelva a empezar se los cuento nuevamente, pero el paciente se para sobre la tabla que está ahí. Nosotros le marcamos con unos pines azules que tiene el antepié, medio pie, retropié, para que después cuando nosotros lo acostamos ahí en el tomógrafo, el paciente replique la huella y no nos engañe con que está colapsando, o la esté moviendo para un lado o para el otro, sino que replique la misma huella que tenía parado. Una vez que está ahí acostado, le colocamos la tapa neumática, que es esa que estamos sacando ahora, y mediante, como les mostré antes con el relojito, que más adelante va a volver a pasar, volvimos a calcularle los kilos de peso que le estábamos aplicando. Esto lo que tiene de bueno para los centros es que no necesitan un operario extra, no necesitan un tomógrafo extra y es un plugin, o sea, es un adaptable al tomógrafo convencional que le aumenta y le amplía la vida y el uso que tiene el tomógrafo, evitando el desecho del mismo, ¿no? Y el lado derecho, que fue nuestro desafío de estos últimos meses, donde por ahí ya les cuento una infidencia, pero donde intentamos contratar a una persona, que eso también hay que ver en este mundo y ir buscándolo, donde tuvimos distintas problemáticas y descubrimos que nos quería cobrar algo que era de open source, se llama o abierto al uso general, y eso nos empujó, ese punto de quiebre, a desarrollarlo por nuestros medios. Y lo que hicimos es eso que ven ustedes ahí, que todo ese análisis de segmentación, que ahora más adelante se los voy a ir mostrando también, y para mí lo más importante y lo que más me gustó hacer también es desarrollar nuestra propia inteligencia artificial, la cual nosotros le cargamos una tomografía convencional y lo que hace es
segmentarla, como ven ustedes acá arriba, dividiendo todos los huesos en colores y hacerlos reales para que nosotros lo podamos analizar. Este es el catálogo completo ahora de patologías que tenemos desarrolladas hasta ahora. Esto puede ir ampliando. Yo le puse mi visión, por lo menos, y mi análisis, sumado a algunos especialistas que fueron comentando el interés, que esto siempre estamos abiertos y siempre nuestra intención es hablar y entender un poco mejor la biomecánica del pie para seguir avanzando. Yo arriba les marqué con colores, verde clarito, inestabilidad sin desmadre, pie plano, lisfranca, los valgus y alus rígidos. Acá está muy chiquitito, por ahí no lo pueden ver, pero después se lo paso en cuál corresponde a cuál. Entonces nosotros lo que fuimos fue analizando cada patología, pero con la vista clínica quirúrgica del traumatólogo. Este es más o menos como es el trabajo del flujo del informe. Se hace la tomografía bajo la carga simulada, lo pasamos con la inteligencia artificial que les comentaba, donde lo segmenta, y una vez que lo segmenta, a nosotros nos da la información para poder analizarlo de la manera que queramos. Yo ahora le voy a mostrar los dos tipos de informes que obtenemos. Y este es el informe prolijo y muy bien estructurado que estamos entregando. Nosotros hacemos la comparación bilateral de los segmentos, siempre tratamos, o por lo menos intentamos, tener al mismo paciente como referencia, más en inestabilidades ligamentarias, tanto del Frank o de la sindesmosis. Tenemos un criterio de literatura que está cargado con nuestra inteligencia, entonces lo va buscando a la par y lo va cotejando. Es reproducible por el mecanismo que les mostré recién y es inmediata la obtención. Acá es donde me voy a detener por ahí un poquito más, donde está lo del informe. Del lado derecho es lo que yo les comenté, donde nosotros, este caso es un ejemplo de inestabilidad sin desmal, donde nosotros pasamos todas las medidas, ahí están con los colores, las sugerencias que hace la inteligencia y nosotros, y al final una conclusión y un análisis de todo lo que fuimos haciendo. Y del lado izquierdo, que esto también es algo interesante y está muy bueno, que es mediante la tomografía del corte axial, sagital y coronal, lo que hacemos nosotros también es analizar la estructura mediante las unidades de Hounsfield, viendo si tiene alguna lesión, si tiene alguna hipercaptación y tratar de buscar alguna zona osteoporótica o que le falte o déficit de consolidación. Y para que vean que, digamos, directamente por ahí también no es solo una idea, por ahí uno se tiene que mantener en movimiento y seguir teniendo esa inquietud. Esto es lo que nosotros nos estamos planteando a partir de ahora, que es más investigación, más innovación y más desarrollo. Nosotros como punto número uno incorporamos segmentaciones de distintas partes del cuerpo. Ahora estamos por rodilla y cadera, vamos a seguir sumando para ir avanzando y para seguir creciendo un poco más. Nuevos dispositivos, también con la vuelta y el feedback que tuvimos en el Congreso, tuvimos la posibilidad de idear y de pensar otros dispositivos para otros momentos. Esto que también es algo que me gusta y me interesa que estamos viendo es lograr toda esa información que nosotros desarrollamos, vimos y pudimos analizar, que el cirujano, o sea, nosotros, los residentes o el que lo tenga que usar, con el VR pueda simular la cirugía, pueda practicar, pueda prepararse para el momento que cuando va a la cirugía esté preparado y tenga una planificación lo más real y lo más tangible posible. Ahora también lo que estamos haciendo, que es esto, que es muy interesante para mí también, que es que estamos desarrollando una inteligencia artificial médica, especialmente ahora en traumatología. Vamos a empezar por pierna, tobillo y pie, donde los médicos van a poder cotejar sus casos que tienen con casos de otros médicos a nivel mundial, donde van a poder tener una estadística de qué tanto se parece, qué tanto no, más que nada para ver cómo trabajó el médico que ya está experimentado y lo tiene colgado en la IA, lo tiene subido, qué fue el mecanismo que uso de tratamiento, el diagnóstico, por ahí para orientarnos un poco. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la misma inteligencia va a tener una comparación bibliográfica donde le hace una búsqueda automática y le va a resumir los artículos que necesita, se los va a sumar, lo va a poder buscar, y si eso no es suficiente, va a poder lograr acceder a un panel de expertos donde le puede presentar su caso y ese caso va a tender a ser resolutivo como un Ateneo, como lo que hacen ustedes en el día a día. Y obviamente las nuevas mediciones, que es hacia donde estamos, que le mostré antes el catálogo, pero estamos abiertos a la posibilidad de ir siguiendo, creciendo, avanzando y descubriendo. Muchas gracias y les dejo ahí el contacto, cualquier cosa. Pueden escanear el QR para el contacto y si no, esta es nuestra página y este es nuestro Instagram. Y espero que les haya gustado. Súper, pues a mí me encantó tu charla. Sí. Me parece que, bueno, me gusta mucho todo el tema de cómo fuiste desarrollando, cómo te enfrentaste a, pues, a aprender todo, ¿no? Desde el principio,
en el término de, oye, pues, soy alguien, una persona normal como todos nosotros, que no tenemos mucha idea de generar desde entender que es una startup hasta desarrollar todo un sistema para resolver una situación que muchos hemos pensado en, bueno, ¿cómo le puedo hacer para hacer un ataque con carga? Y entonces ponemos pues una tablita que nos jala la pierna, pero pues, la realidad es que es poco reproducible. No sabemos realmente cuánta carga tendríamos que ponerle. Me parece sorprendente y además súper eh, fácil de compartir y de que lo podamos utilizar. Bueno, Santiago, mucha suerte en el Mundial, Argentina, mucha suerte en tu proyecto. Gracias. Eh, Me parece que lo has hecho muy bien, te has enfrentado a muchos problemas, a la ciencia, pero la legalidad y la economía y a todo. Y eso, bueno, surte buenos efectos. Muchas felicidades, Santiago. Esperamos tener muchas noticias muy pronto de estudios tuyos y estamos en contacto. Les agradezco mucho a todos por haber estado presentes en la sesión. El próximo mes hablaremos sobre inteligencia artificial, siguiendo un poco con esto que estamos viendo contigo y la inteligencia artificial dentro de nuestros consultorios y cómo poder ser más eficientes también en la utilización de estas herramientas. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y estamos en contacto. Hasta pronto. No, gracias por todo. Muy bien, voy a ir. No sé si esto es correcto. A ver, vamos a ver. Sigue saliendo que estás grabando. Ah, déjame quito lo de grabar.